Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a hablar algo acerca del capítulo 1 del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, del doctor Miguel Núñez. Me tocó específicamente la glorificación del Evangelio y todo el libro habla acerca del propósito de Dios para la iglesia. El autor del libro es un médico y teólogo muy reconocido y él ha viajado por parte del mundo, también es misionero. Y cuando yo estaba leyendo la biografía del autor, yo me veía reflejado en el autor, porque yo he leído este libro anteriormente y quiero decirles que el propósito del autor es que cada uno de nosotros vuelva al plan original de Dios. Yo conozco a diferentes iglesias, presbiterianos, bautistas, pentecostales, y he convivido con muchos cristianos por más de 20 años. He estudiado con algunos de ellos y puedo decirle casi que el 90% de los cristianos que yo conozco no viven conforme al propósito de Dios. La mayoría son templocentristas, toda su vida se basa dentro del templo. Todo su cristianismo está dentro del templo y en la semana viven su vida como todo el mundo lo hace. Carecen de sentido y propósito en este mundo. La mayoría de los que yo conozco se justifican diciendo que trabajan, que tienen familia. Y en la Biblia, los cristianos en el libro de Hechos también trabajaban y también tenían familia. Pero ellos, hermano, todos los días se esforzaban por acercarse más al corazón de Dios. La mayoría de las personas hoy en día viven un cristianismo barato. Un cristianismo que no tiene nada que ver con Jesucristo. Hay muchas personas en el mundo que se quejan de nosotros. Muchos incluso son líderes famosos que dicen que nosotros somos totalmente diferentes al Cristo que predicamos. Y tiene razón. Jesucristo dijo alguna vez: yo soy el buen pastor, y también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en el mundo la mayoría de los cristianos hablan de Cristo, pero no lo muestran en su carácter ni en su forma de ser. Vamos a ver uno de los propósitos de la iglesia, y es la glorificación del Evangelio. A ver, ¿sí funciona? Ok. Pero antes de ver qué es la glorificación del Evangelio, primero hay que entender qué es la gloria. Hay que entender mucho antes, pero hermano, estoy perdiendo, es al revés. Okay. Dice: la iglesia fue creada para la alabanza de su gloria. ¿Pueden leer conmigo Efesios capítulo 1, verso 6? Nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y la mayoría o muchas personas, yo antes también no entendía qué significaba la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es una cosa y la glorificación es otro aspecto. La glorificación es cuando todos nosotros al final de los tiempos vamos a ser transformados por el poder de Dios. Y ya no vamos a tener este cuerpo corruptible que tiene tendencias pecaminosas, sino que tendremos un nuevo cuerpo. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Sí estoy ahí? Dice: la gloria de Dios es la manifestación visible o espiritual de su presencia,
carácter, majestad y perfecciones divinas. Representa su valor inigualable, asociado al término hebreo kabod, que significa peso o importancia, revelado a través de la creación, la historia de la salvación y principalmente en Jesucristo. Entonces, la gloria de Dios es la manifestación visible de todo el poder de Dios, hermanos. Hay un versículo en la Biblia que dice que los cielos cuentan su gloria, pero cuentan el poder de Dios, de lo grande que es Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermano, lo maravilloso y lo misericordioso que es Dios. Algunos llaman a los cielos y la tierra como la revelación general de Dios. Es una manera de Dios de revelarse al mundo, pero algunos llaman también a la Biblia como la revelación específica de Dios. Todo lo que usted quiera conocer acerca de la persona de Dios está en la palabra. Si usted quiere saber cómo piensa Él, cómo es su carácter, cómo es su forma de ser, necesita estudiar la palabra de Dios. Ok. Si queremos comprender qué es la gloria de Dios, solamente necesitamos pensar qué atributos o cualidades hacen único a Dios. ¿Qué es lo que hace especial a Dios por encima de su poder, de su conocimiento, de su omnipresencia, hermanos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a Dios? ¿Por qué Dios es tan maravilloso para nosotros? Sin duda alguna, una de las razones por la cual nosotros amamos a Dios es por lo grande que es su amor para con nosotros. Yo no sé si usted lo sabe, hermano, pero independientemente de los pecados que usted haya cometido hasta el día de hoy, hay personas que no logran comprender lo grande que es el amor de Dios por nosotros. Si nosotros tuviéramos que pagarle a Dios por el perdón que Él nos da, si tuviéramos que devolverle a Dios algo por todo lo que Él ha hecho por nosotros, no nos alcanzaría la vida, hermano, para pagarle a Dios sus bondades. A veces no nos damos cuenta de lo terribles y malos que somos. Pensamos que la gente que es drogadicta o que la gente que ha sido asesina o que han cometido otros pecados, pensamos que ellos son peores que nosotros. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que nuestros pecados son graves, nuestros errores son graves. Y el amor que Dios nos da es algo que nosotros no merecemos. Es algo que nosotros no podemos pagar. Y a veces en nuestra forma de seguir a Dios, no le mostramos al mundo este amor a los demás. Cometemos los mismos errores que los fariseos. Juzgamos a las personas por su forma de vestir, juzgamos a las personas por sus pecados, pensamos que somos mejores que ellos, pensamos que ellos son peores que nosotros, cuando dice la palabra que todos somos igual de pecadores ante Dios. La gloria de Dios en el Evangelio podemos verla a través del pecado de los hombres, que a pesar de los pecados y errores que todos tenemos, Dios se muestra misericordioso. Ahí vemos una imagen de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, una mujer pecadora y una mujer que estaba enferma y que según la ley no merecía acercarse a los demás, tenía que estar considerada como inmunda. Pero vemos cómo Jesús le sana y cómo Él quiere que la mujer sea reconocida. A pesar de que la mujer deseaba estar en secreto, Él quería evidenciar que había una mujer que, siendo terriblemente enferma, Él la sanó, hermanos, por su fe. Sí.
Y quisiera que comparáramos un momento la gloria de Dios con la gloria de los hombres, porque es como tratar de comparar una pulga con el tamaño de un dinosaurio. La gloria de los hombres solamente se basa en tres cosas. Algunos hombres se consideran gloriosos cuando tienen una gran cantidad de músculos, cuando son considerados por otros como hombres mortalmente combatientes. Otros consideran a los hombres gloriosos cuando tienen un gran conocimiento intelectual, como Einstein. Y algunos otros consideran que la gloria de los hombres son aquellos que poseen mucha riqueza. Ahí tenemos a tres tipos de hombres diferentes. Uno es el Mr. Olympia, uno de los hombres más musculosos del mundo. Otro es uno de los hombres con el coeficiente intelectual más alto. Y otro es uno de los hombres más ricos del mundo. Y si nosotros comparáramos la gloria de estos hombres con la gloria de Dios, hermano, ellos son una pulga en comparación con un gigante. ¿Qué tienen ellos para ofrecerle a Dios? El hombre fuerte puede decir: soy muy musculoso, pero aún con todos sus músculos no ha podido hacer una tierra o una galaxia como lo hizo Dios. El hombre más inteligente puede decir: hice miles de inventos, pero no puede crear a otro hombre de la nada como lo hizo Dios. Y el hombre que dice tener más dinero en este mundo no puede comprar la vida, ni puede crear vida. Y Dios, hermano, es rico. A Él le pertenece todo lo que en esta tierra hay. Cuando tratamos de pensar en la gloria de Dios, pensamos en aquello que hace especial, único e irrepetible a Dios. Para saber qué es la glorificación del Evangelio, debemos saber que el Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué significa el Evangelio? Cuando tú predicas juicio, esos no son buenas nuevas, ni tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio. Yo fui predicador por muchos años en el Zócalo, un predicador itinerante. Llevaba una bocina recargable y me juntaba con varios predicadores del Zócalo, y por muchos años estuve con ellos. Pero la mayoría de los que predicaban allí, hermano, nunca predicaban del Evangelio. Predicaban juicio, predicaban, hermano, religiosidad. La gente ni siquiera los tomaba en cuenta. Se burlaban de ellos. En alguna ocasión les platicaba a algunos de ustedes que había sido el día de la marcha gay y pasaban ahí unas personas, y el predicador que estaba en ese momento en turno con la bocina, porque nos turnábamos para predicar, comenzó a predicar algo así como: ustedes, maricones, arrepiéntanse. Y esas eran las palabras de un cristiano, hermano. Y así son las palabras de muchos cristianos en las iglesias, llenas de juicio, llenas de crítica, que no ofrecen ninguna esperanza a los perdidos. Palabras lejos del mensaje del Evangelio. El Evangelio significa dar las buenas nuevas. Por eso cuando pensamos en la glorificación del Evangelio, en lo que estamos pensando es cómo manifestar el amor de Dios a través del mensaje que compartimos. La glorificación del Evangelio es la manifestación visible del carácter de Dios. Es mostrar el amor de Dios en el mensaje que compartimos. Nosotros, los que estamos aquí, cuando le compartimos a nuestra familia o amigos, manifestamos ese carácter de Dios, les hablamos con amor. He visto cristianos que luego llegan a casa de sus familiares, ven una virgen o un santo y empiezan a decirle a la familia: es que esta virgen tiene un demonio, este santo tiene un demonio, y por eso Dios no te bendice, porque tienes demonios en tu casa. Esa es la manera, hermano, de nosotros de compartir el amor de Dios, atacando y juzgando a los demás. Eso no
no lo hizo Jesucristo. Nunca vimos a Jesucristo atacando la idolatría. Lo que Jesucristo atacaba era la hipocresía del corazón. Cuando las personas decían que amaban a Dios, pero su forma de ser era contraria a lo que predicaban. Y uno de los pasajes que a mí más me muestra la gloria de Dios o el amor de Dios por la humanidad es el de Isaías 1:18. ¿Pueden leerlo? Este es uno de los pasajes más maravillosos que a mí Dios me muestra su amor, hermano. Porque sabe algo, en la antigüedad Dios había establecido la pena de muerte para las personas que habían asesinado a alguien más. Y en alguna ocasión era tanto el pecado del pueblo de Israel, era tanto sus errores, hermano, que Dios les habla a través del profeta. Y vea cómo les dice: venir luego, dice Dios. Es uno de los pasajes donde Dios está afirmando que estas palabras provienen de Él. Dice: y estemos a cuenta, reconciliémonos. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué es la grana? Es el color rojo sangre. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe? Este pasaje tiene una interpretación cultural de aquel tiempo. Y es que de los colores más difíciles de limpiar eran estos dos tipos de rojo. Las telas que eran grana o que eran carmesí no podían llegar a ser blancas, ni podían cambiar de color fácilmente. Pero aquí no se refiere tanto a la tela, hermanos, sino al pecado que muchos consideraban como imperdonable. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que Dios puede perdonar incluso el asesinato. Incluso el asesinato, hermanos. Pero la mayoría de las personas no predicamos este amor de Dios. Cuando nos enteramos que alguien estuvo en la cárcel, inmediatamente comenzamos a querer que esa persona no vaya a los servicios. La comenzamos a ver como un peligro. Y Dios nos enseña, hermano, que debemos de tener misericordia, esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Para mí hay dos pasajes que muestran el poder y el amor de Dios hacia el mundo en el Evangelio. Y es Lucas 15 y Mateo 18, 23 al 35. ¿Pueden ir conmigo al Evangelio de Lucas 15? Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer solamente unos versículos. Lucas 15, versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les contó esta historia diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire, todo el capítulo de Lucas habla de 3 historias diferentes. Y le voy a explicar, hermano, por qué la mayoría de las iglesias no glorifican el Evangelio de Dios. Como le dije anteriormente, la glorificación es manifestar el amor de Dios a través del mensaje que compartimos. Y los mensajes que hoy en día se predican dentro de la iglesia
no hablan de lo grande que es el amor de Dios. No hablan del plan de salvación de Dios para los perdidos. No motivan a las personas a acercarse a Dios. La mayoría de los mensajes de hoy en día tienen que ver con superación personal, con conocimiento intelectual. Son palabras vacías, palabras que no tienen nada que ver, hermano, con reflejar el carácter de Cristo. Cuando usted lee los evangelios, hermano, usted se da cuenta que la forma de evangelizar de Jesús es una forma con mucho amor, hermano, con mucha paciencia, con mucha misericordia. Nada más lea el versículo 1 del capítulo 15. Las personas que se estaban acercando a Jesús, dice, eran publicanos, ¿y qué? Publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran personas que eran judías que habían traicionado a su pueblo, que robaban, hermano, al pueblo hebreo, les cobraban impuestos y el pueblo los odiaba, hermanos. Los odiaba porque eran personas que se hacían ricos a causa de empobrecer a los demás. Ellos tenían que cobrar el impuesto, pero robaban, hermanos. Y ¿sabe algo? Cuando ellos se acercaron a Jesús para escuchar sus palabras, los fariseos por eso estaban molestos. Estaban molestos y decían, ¿cómo es posible que si su maestro, siendo el supuesto Mesías, cómo es posible que si su maestro, siendo un hombre justo, se atreva a recibir a estas personas? ¿Cómo es posible que él se atreva a atenderlos si son personas malas? Pero ahí es donde nos damos cuenta de lo grande que es el amor de Dios, en comparación de lo grande que es el amor de nosotros. Yo no sé, hermano, quién ha sido la persona que más daño te ha hecho. No conozco o no sé qué tan grande haya sido el daño de la persona que más dolor te haya provocado en este mundo. Pero estas personas habían provocado mucho dolor y mucho sufrimiento al pueblo de Jesús, a los hijos de Dios. Y Jesucristo, siendo un hombre justo, tenía la oportunidad de acusarlos, tenía la oportunidad de reprenderlos en ese momento que ellos se acercaban. Pero en lugar de sacar toda su ira, en lugar de sacar, hermanos, todo su enojo que probablemente haya sentido, en lugar de reclamarles por todo el daño que ellos habían hecho, les cuenta una historia para que ellos pudieran acercarse libremente a conocer el amor de Dios. Y les dice, un hombre tenía 100 ovejas y un día perdió una de estas ovejas y dejó las 99 para ir tras la que se perdió. Jesús estaba usando, hermanos, una simbología que ellos podían entender. Ellos sabían que representaban menos del 1% en el pueblo de Israel. Eran las personas que nadie quería, las que más se habían equivocado. Y mientras los fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo decían que estas personas probablemente ya no merecían el perdón de Dios, Jesucristo les estaba diciendo que Él iba tras la oveja que se había perdido. Tú no necesitas venir a Dios. Dios va a ir a buscarte a ti y te va a rescatar y te va a salvar. Y cuando te tenga entre sus brazos, porque ahí dice que cuando encontró a la oveja la cargó en sus hombros. Y cuando te encuentre te llevará de nuevo a la casa y hará fiesta porque te encontró. Fíjese la diferencia del mensaje de Jesús al mensaje de los fariseos. Los fariseos nunca le dieron aliento ni esperanza a los pecadores. Nunca hablaron de lo grande que es el amor de Dios. Nunca hablaron de la misericordia de Dios. Nunca se preocuparon por hablarle a las personas que quizás habían matado o violado o que habían cometido pecados graves. Y así hay muchas iglesias en este momento. Predican muchos mensajes, predican de muchas partes de la palabra de Dios, estudian en los institutos bíblicos,
pero nunca hablan de lo grande que es el amor de Dios. Hoy en día en la iglesia es una competencia por ver quién predica mejor, por ver quién tiene más likes, quién tiene más visitas. Yo estudié en uno de los mejores institutos de la República y todos los maestros que yo tuve en ese lugar eran muy buenos, hermanos, pero nunca habían predicado en la calle, nunca habían discipulado a alguien, hombres con un gran intelecto y poco corazón. Así hay grandes mentes, pero sin corazón. Y eso no es glorificar el Evangelio. Tenemos que volver al Evangelio de Cristo, al que tiene que ver con dar buenas nuevas. ¿Qué vamos a predicarle a nuestra familia? ¿Condenación o buenas nuevas? ¿Rechazo o buenas nuevas? Fíjese, hermano, la diferencia del Evangelio que se predica hoy en día y el Evangelio que se predicaba antes. Imagínese por un momento estas personas que habían robado, estas personas que eran rechazadas en aquel momento por haber cometido tantos delitos. Imagínense en ese momento cuando Jesús comienza a hablarles de la oveja perdida, lo que ellos podían sentir. Ellos se les había enseñado que ya no merecían el perdón de Dios, pero cuando llega Jesucristo y les dice que Él va por la oveja perdida, que Él va y la busca y que cuando la encuentra, Él hace fiesta con sus amigos. Imagínate que tú eres una de esas personas. Yo no sé si tú fuiste drogadicto o alcohólico, pero imagínate que por alguna razón alguna vez hubieras matado a alguien, que por alguna razón alguna vez hubieras robado a tu mamá todo el dinero de la renta. Imagínate que por algún momento alguna vez le hayas levantado la mano a una persona de la tercera edad, que la hayas golpeado duramente, que hayas hecho un daño atroz. Imagínate que hayas cometido un error terrible en tu vida y que de repente un día Jesucristo te encuentra y te cuenta esta historia de la oveja perdida. ¿Qué sentirías en tu corazón? Sentirías el aliento, hermano, porque te das cuenta que el amor de Dios por ti es grande. Te das cuenta que por muy grande que sea tu pecado, por muy grande que sea tu error, por muy grande que hayan sido tus caídas, el amor de Dios por ti sigue siendo más grande. Y eso te da ganas, hermano, de seguir adelante. Eso te dan ganas de acercarte a Dios. Y otro de los pasajes que también a mí me muestra lo grande que es el amor de Dios está en Mateo capítulo 18, verso 21. Búsquenlo conmigo. Yo antes trataba de comprender lo grande que era el amor de Dios. Y sabe, es difícil entender lo grande que es el amor de Dios porque nosotros somos como una pulga en comparación con un dinosaurio. Nosotros somos tan pequeños, hermano, y Dios es tan grande, más grande de lo que podemos imaginar, más grande de lo que podemos pensar. Dios es más grande de lo que podemos ver. Yo no sé cuál fue la reacción de usted alguna vez que haya ido a la playa, pero cuando yo fui la primera vez al mar, yo tenía 10 años. Y yo recuerdo que bajé del camión y corrimos, el hotel tenía playa privada, y corrí hacia la playa, y cuando trataba de mirar hasta dónde terminaba el mar, mis ojos no alcanzaban a ver hasta dónde llegaba el mar. Así es lo grande que es Dios. Nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestros ojos no alcanzan a ver lo grande que es su amor, lo grande que es su perdón por nosotros. Pero Jesús en alguna ocasión quiso explicar lo grande que es el amor de Dios contra lo grande que son nuestros pecados. Y vamos a verlo. Mateo capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego dice: por lo cual el reino de los cielos es igual a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo arrodillado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, arrodillado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hasta ahí vamos a leer. ¿Quieres saber lo grande que es el amor de Dios, hermano? Esta es una forma de Jesús de explicárnoslo, pero Dios aún es todavía mucho más grande. Jesús usa mucho la exageración para comparar lo grande que es Dios contra lo pequeño que somos nosotros. En alguna ocasión Pedro le dijo a Jesús, como ya leímos: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y le dijo Pedro: Señor, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús no se quedó ahí, aprovechó la oportunidad para explicarle lo grande que es nuestra deuda para con Dios. Y dice que el reino de los cielos es igual a la historia que acabamos de leer. Dice: un rey quiso ajustar cuentas y se acordó que tenía un siervo que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Si usted busca en internet, si usted investiga en libros de usos y costumbres judías, que hay bastantes, un talento es igual a 6,000 denarios. El denario era el salario de un día. Y entonces, este hombre debía ¿cuántos talentos? 10,000 talentos. Cada uno de esos talentos que él debía eran 6,000 denarios. Si nosotros hacemos la multiplicación, yo ya la hice ahí, son 60 millones de denarios. El denario era el salario de un día. Y si usted divide los 60 millones de denarios por la cantidad de años, ese hombre tenía que trabajar 164,383 años para poder pagar esa deuda. Si nosotros tuviéramos que pagarle a Dios usando este ejemplo, nosotros somos el deudor que le debe a Dios 10,000 talentos, 60 millones de denarios. No nos alcanzaría la vida para pagarle a Dios. 164,383 días de trabajo. 164,383 años. ¿Cuántas vidas de 100 años tendríamos que trabajar, hermanos? Si son 164,383 años, ¿cuántas vidas de 100 años tendríamos que trabajar para pagar esa deuda? 1,600 vidas de 100 años. ¿Se da cuenta de lo grande que es nuestra deuda para con Dios? Ese primer deudor que dice la Escritura es la comparación que Jesús hace con el deudor que somos cada uno de ustedes. Si Dios tuviera que cobrarnos, hermanos, todo el perdón que Él nos ha regalado, si Él tuviera que cobrarnos toda la misericordia que ha tenido, toda la paciencia que ha tenido, si Él tuviera que ajustar cuentas, aunque nosotros le dijéramos: mira, Dios, dame tiempo y te lo pagaré, no nos alcanzaría la vida. No nos alcanzaría el tiempo, hermanos.
Tendríamos que vivir y morir y nacer otra vez miles de veces para poderle pagar a Dios. Por eso el perdón y la salvación es un regalo de gracia. ¿Qué significa gracia? Que es inmerecido, pero también es inalcanzable. No hay manera de que tú puedas alcanzar el amor de Dios. No hay manera de que con tus buenas obras, no hay manera de que con tus servicios puedas alcanzar a obtener el perdón de Dios. Por eso Dios nos lo regala, hermanos, porque no podemos pagarlo. Y es eso lo que tenemos que predicar en las iglesias, que el amor de Dios es más grande que el peso del pecado, que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error que la gente ha cometido. La gente se está condenando porque no tienen un mensaje de esperanza, porque no sabemos cómo compartir el amor de Dios, porque no entendemos, hermano, que no depende de las cosas que hacemos. Por eso la gente no quiere venir a las iglesias. Sienten que para venir a las iglesias tienen que vestir de cierta manera, tienen que ser de cierta manera. Y a veces nosotros somos un obstáculo para ellos. Yo no hablo mal de ninguna iglesia, pero conozco iglesias que donde ha entrado una mujer maquillada, la expulsan, la hacen a un lado. Iglesias, hermano, donde los hombres, si no entran de cierta forma, los hacen a un lado. Y eso no glorifica el Evangelio de Jesucristo. Conozco iglesias donde si en la alabanza no se para, el predicador, el líder de alabanza dice, es que no se paran. Y en lugar de motivar a la gente a encontrarse con Dios, solamente se la pasan señalando, juzgando, criticando. ¿Es eso lo que hacía Jesucristo, hermanos? ¿Es eso lo que Dios hizo con nosotros? ¿Es el cristianismo a palos lo que tenemos que predicar en las personas? Hay algo en psicología que se llama el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es cuando alguien hace algo bueno y le das una recompensa, como un niño, que si se porta bien le das un dulce. Y el refuerzo negativo es cuando el niño, a pesar de que tú le das recompensas cuando hace las cosas bien, él ya no le interesan las recompensas y entonces usas la mano dura y le das una nalgada. Pero ¿sabe algo? Dios nunca usa el refuerzo negativo con sus hijos. Él siempre trata de hacernos entender con palabras de amor. Por eso dice, con amor eterno te he amado. ¿Cómo deberíamos de ser nosotros con las personas que se quieren acercar a Dios? Deberíamos de ser misericordiosos. Deberíamos de perdonar a los demás. Deberíamos hacerles ver a las personas no que su pecado es muy grande, sino que el amor de Dios por ellos es más grande que su pecado. Y esa es la manera, hermanos, en la que la gente va a venir a los pies de Jesucristo. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Y vamos a orar esta mañana. No necesitas estudiar el instituto para mostrar el amor de Dios. Lo que necesitas es tener disposición en tu corazón. Es entender lo grande y amoroso que es Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias te damos porque nos has traído a este lugar con un propósito, Señor. No queremos ser como la mayoría de las iglesias, Padre, que te deshonran. No queremos ser como aquellas iglesias que todo se trata, Señor, acerca de jerarquías y que no tiene nada que ver con el poder de tu palabra, con el mensaje del Evangelio, Jesús. Perdónanos porque también nosotros hemos caído en la religiosidad, en el templocentrismo, Señor. Perdónanos, Dios, porque a veces hemos rechazado a las personas que intentan acercarse a ti, Señor. Porque a veces no hemos predicado el mensaje del Evangelio. Hemos predicado otros mensajes, Señor. Hemos predicado incluso palabras de condenación, Dios.
Ayúdanos a entender en este momento que cada uno de nosotros es un instrumento útil en tus manos, que tú nos salvaste por una razón, Señor. Dios, tú nos perdonaste y nos rescataste para que fuéramos luz, para que fuéramos, Señor, una señal de gloria, una señal, Señor, de tu amor en la tierra. Ayúdanos a entender, Señor, que cada uno de nosotros tiene una razón de ser en este mundo, Señor. Ayúdanos a entender en este momento que aún los pecados que cada uno comete, Señor, no tienen nada que ver con el llamado que tú tienes para cada uno, Dios. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros a tu servicio. Nos has llamado a compartir tu mensaje, Señor, a compartir el reino de los cielos en la tierra. Tú le dijiste a Pedro, Señor, que los harías pescadores de hombres, y así nos has mandado a nosotros, Señor, a rescatar a esas personas para que tu nombre sea glorificado, Dios. Para que la gente pueda, Padre, conocer tu amor en todos los confines de la tierra, Señor. Ayúdanos a quitar toda religiosidad, todo fariseísmo, todo templocentrismo, Señor. A aprovechar la vida que nos has dado, aprovechar, Señor, la voluntad que nos has dado, Señor, la sabiduría que nos has dado, el tiempo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser ese obrero fiel, esa obrera fiel, Señor. Ayúdanos a no enterrar esos talentos que tú has depositado. Ayúdanos a ser ese obrero trabajador, ese obrero que sirve, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a formar parte de lo que tú quieres hacer en este mundo, Señor. Porque tú estás requiriendo nuestra participación. Tú no nos rescataste, Señor, para estar en una silla. No nos rescataste, Señor, para estar callados. No nos rescataste, Dios, para estar sentados sin hacer nada, Señor. Tenemos una razón de ser en este mundo. Predicar tu mensaje antes de que llegue aquel día, Señor. Porque tú quieres alcanzar a todas las generaciones. Ayúdanos a sentir amor, Jesús, por los perdidos, por nuestros familiares que aún no creen en ti, por nuestros vecinos que aún no creen en ti, Señor, por las personas que son nuestros amigos que aún no creen en ti. Ayúdanos a tener ese amor, esa misericordia, a preocuparnos, Señor, para que ellos también vengan al camino verdadero, para que ellos también se arrepientan y crean y sean salvos, Señor. Ayúdanos a dar ese fruto, Padre Celestial, de servicio, de generosidad, Señor, de ser parte de lo que tú quieres hacer en la tierra. No queremos ser como la mayoría de las iglesias, queremos ser como tú quieres que seamos. Dile a Jesús con tus palabras, dile: Señor, ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Ayúdame a llegar a los lugares donde tú quieres que yo llegue. Ayúdame a alcanzar las metas que tú quieres que yo alcance. Haz a un lado en este momento tu proyecto de vida, tu ambición personal. Y si de verdad quieres entregarte a Jesús y a lo que Él tiene para ti, dile: Señor, cumple tu palabra en mí. Cumple tu propósito en mí. Que yo logre todo lo que tú planeaste para mí desde la eternidad. Que yo llegue a esos lugares donde tú quieres enviarme. Dile a Dios en este momento, dile: Señor, desarrolla todas mis habilidades, todos mis potenciales, desarrolla todos mis talentos, pon palabras en mi boca, Señor. Dile a Dios en este momento: ayúdame a hacerte útil en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo, con mis amigos. Que donde quiera que yo me encuentre pueda mostrar la grandeza de tu amor y de tu poder. Dame palabras para las personas que las necesitan. Si te encuentras lejos de Dios, si sientes que estás lejos de su propósito, dile a Dios esta mañana, dile: Señor, perdóname porque me he alejado de ti, pero hoy quiero acercarme una vez más. Hoy quiero comprometerte con
quiero comprometerme contigo. Hoy quiero rendirte toda mi vida, Señor. Quiero darte todo lo que tú te mereces, porque me doy cuenta que el perdón que tú me diste, Señor, es tan grande, Dios. No lo merecíamos, pero tú nos lo diste, Jesús. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar.